Muy buenos días, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Comienzo el programa con el tema caliente del día, que es la encuesta que publica el periódico Listín Diario, donde la empresa consultora y encuestadora Asisa coloca al presidente Leonel Fernández en una posición cómoda, pues según ese estudio, Leonel ganaría con 56.8% en la primera vuelta. Esa encuesta contradice muestras que han sido presentadas por otras empresas recientemente, según las cuales el doctor Fernández en este momento ganaría en una segunda vuelta a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Sin embargo, esta encuesta de Asisa es mucho más explícita y tiene la característica de que mide directamente al presidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, contra sus principales rivales, precisamente días antes de que se reúna el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en cuya reunión se espera que sea conocido o discutido el tema de la reforma constitucional que eventualmente abriría las puertas a una repostulación del presidente Danilo Medina. Y esta encuesta tiene la capacidad de situar al presidente Fernández en este momento, sobre todo porque se trata de una empresa consultora y encuestadora que tiene tanto prestigio como Gallup o como la Penn & Schoen Berland. Tiene tanto o más prestigio como ellas. Y sus aciertos en comicios pasados han sido categóricos, han sido reales. Dice la encuesta que Fernández le ganaría con 56.8 a Luis Abinader por el PRM, quien obtendría un 14.6% de los sufragios. En tercer lugar se encontraría Miguel Vargas por el PRD, quien obtendría un 6.3% en este escenario. Por lo menos a Miguel esa encuesta le da 2,5 puntos más o por encima de lo que le daban las otras encuestas, que lo situaban en apenas 4% en la preferencia de los electores. El estudio de opinión electoral indicó que en ambos escenarios el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, lograría entre 5.1 y 6.3% de los votos. El presidente Fernández debe estar contento con esta encuesta y sus seguidores también, porque un hombre que ha sido tan vapuleado, que ha sido tan difamado, que ha sido tan perseguido, contra quien se han montado en los últimos tiempos o desde que salió del cargo hace 3 años las peores campañas, pues que tenga una consideración en las encuestas más adversas, que tenga la consideración de los electores de que puede ganar, de que ganaría en una segunda vuelta, y esta de ahora, que puede ganar en primera vuelta, indica la solidez de su liderazgo, indica la consideración elevada que tiene en los electores a 14 meses del proceso comicial. Lo que quiere decir que si el presidente Fernández es el candidato del PLD y si mañana el comité político por alguna razón desaprueba la modificación constitucional, es obvio que a cortísimo plazo el doctor Fernández estaría encrespado en más del 56% de la preferencia de los electores. Un dato, un hecho que un argumento que sostienen los partidarios de la reelección del presidente Medina es que con el presidente Medina la victoria sería más fácil,
porque tendría o porque tiene niveles de aceptación por encima del 60%. Pero yo me pregunto, a la luz de estas encuestas, también no es fácil, no sería fácil para el presidente Fernández una victoria teniendo 56.8%, casi 57% del apoyo electoral a 14 meses de las elecciones. Yo no veo ninguna diferencia. Lo que sí debe alegrar a todos los PLDistas, no importa si prefieren a Leonel o a Danilo, es la alta valoración que tienen los dos. La alta valoración que tienen los dos. Si Danilo electoralmente es más fácil, es un camino más fácil o más seguro, como han vendido sus seguidores, reformar la Constitución para que él vaya no es tarea fácil. Y ese es un paso sine qua non. Sin la reforma constitucional, el presidente Danilo Medina y sus seguidores que se olviden de que él sea candidato. Ese es un hándicap que no lo tiene Leonel Fernández, porque Leonel Fernández, conforme a la Constitución actual, puede presentarse de candidato porque han pasado 4 años después que él se lo del cargo. La misma Constitución dice que el presidente Danilo Medina no puede ser candidato. Entonces, el trabajo de reformar la Constitución es mucho más difícil, entiéndase bien, que llevar al presidente Leonel Fernández como candidato. Primero, porque tiene que reunir todos los votos en el Congreso de senadores y diputados PLDistas. Y es tan peligrosa la situación y esa posibilidad que hoy el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, precandidato también a la presidencia de la República, advierte en una declaración en primera página del periódico Listín Diario que las decisiones que adopte el máximo organismo del PLD deben ser acatadas por todos sus miembros y que de no ser así, el partido no le temblará el pulso para expulsarlos, tal como hizo con varios legisladores en el año 2002. Hasta con amenaza de expulsión, si no se acata la decisión del comité político, que tiene que ser refrendada por el comité central. Eso significa que la situación no está cómoda para los partidarios de la reelección. Hay un grupo, sobre todo, de dirigentes ortodoxos del PLD que no están de acuerdo con que se modifique la Constitución ahora. Porque hay que entender una cosa, esa Constitución que tenemos actualmente fue votada, fue promulgada hace 5 años. ¿Y por qué hay que manosearla de nuevo? ¿Para complacer al presidente Danilo Medina? Yo creo que ese no es un buen mensaje. Ese no es un buen mensaje. Las constituciones existen para ser respetadas y para ser modificadas cuando hay una crisis política, cuando hay situaciones de alta peligrosidad que obligan a modificarla. Pero por el rum de que hay una mayoría del pueblo que se ha expresado a través de encuestas, no ni siquiera a través de un referéndum o un plebiscito, un rum de que la gente se ha expresado a través de encuestas, entonces se quiere con ese argumento reformar la Constitución. Y eso no es suficiente. Las constituciones no se manipulan, no se manosean. Y sería funesto, sería una mala lección que el presidente Danilo Medina incurriera en el mismo error que incurrió Hipólito Mejía.
Hipólito Mejía en el año 2002, cuando reformó la Constitución, con los legisladores que le seguían, tenía una alta popularidad. El PRD había ganado la mayoría del Congreso. Creo que consiguieron 24 senadores en esa elección de medio término y la mayoría de los diputados. Y el PRD venía ensoberbecido, orgulloso de la victoria adoptada. Y eso estimuló a Hipólito Mejía y se lanzó a una modificación constitucional luchando contra 5 compañeros de su partido que aspiraban a la candidatura presidencial. Contra Milagros, contra Esquea, contra Ramón Alburquerque, contra Fello Suberví y otro más. Y ya usted conoce el despelote que se armó ahí. Ese partido salió fragmentado literalmente, después que también comprando legisladores se hizo una mayoría mecánica que aprobó rápidamente la modificación constitucional que le abrió la puerta a Hipólito a su repostulación, pero lo llevó a un matadero electoral. No es el mismo escenario, me dirán algunos. Danilo Medina tiene una aceptación muy por encima de la que Hipólito tenía, pero Hipólito tenía buena aceptación en el año 2002, cuando se lanzó a reformar la Constitución. No había estallado la crisis de Baninter, que estalló en el año 2003, ya él siendo candidato presidencial. Entonces, ahora el presidente Danilo Medina está muy bien, pero el montaje de la reelección en este país significa romper el modelo moral que el presidente Medina ha seguido hasta ahora. Por lo pronto, el presidente Danilo Medina, para juntarse con la mayoría congresual que necesita para modificar la Constitución, tiene que apelar a otros partidos y tiene que transarse con otros partidos y tiene que comprar otros votos, así como suena. Entonces, el PLD hoy no tiene solo como partido la mayoría de legisladores en el Congreso que en una asamblea revisora pueden modificar con su voto y obtener las 2/3 partes de los asistentes a esa asamblea. Entonces esto hay que pensarlo muy bien, porque puede trastocar todo lo que el presidente Danilo Medina ha hecho hasta ahora. Solo con el argumento de que lo está haciendo bien. Un argumento flojo, porque a él lo eligieron para que lo hiciera bien. Tan flojo el argumento que habría que buscar cómo sacar del gobierno antes de tiempo a aquel que lo esté haciendo mal, a contrapelo de lo que Danilo está haciendo. Entonces no, son argumentos flojos. Y eso que el pueblo se ha expresado a través de encuestas es muy susceptible de discusión, porque las encuestas son manipulables, las encuestas son vulnerables, las encuestas no pueden ser la fuente que nutra la decisión del presidente Danilo Medina de modificar la Constitución. Se necesita algo más fuerte que eso. Se necesita un referéndum o un plebiscito donde el pueblo se exprese libremente sí o no. ¿Y por qué no hacer eso? Pregunto yo ahora. ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que sí. Si se está gastando dinero en hacer mítines de reafirmación reeleccionista, todos los ministros, ahí los empleados públicos, hay un trabajo que acaba de publicar acento.com sobre el mitin de Santiago que trastorna todo eso de la ética y la moral en el tema de la reelección. Según el trabajo de acento.com, ahí habían gente repartiendo dinero, pagándole dieta a los que asistieron, transportándolo en autobuses pagados. No se sabe de dónde salieron esos fondos para financiar esa manifestación. En fin, dice acento.com que se hizo lo mismo
que hacía Balaguer, que hizo Hipólito Mejía, que hizo Leonel Fernández para la reelección. Con una diferencia: Leonel Fernández no modificó constitución para reelegirse en el año 2008. Encontró la constitución modificada. Ahora habría que gastarse un dinero, dicho así claro, en la aprobación de esa reforma constitucional. Y yo pienso que al final de cuentas, ya como la campaña a favor de la modificación constitucional ha llegado a unos niveles que uno no puede decir que el presidente Danilo Medina es ajeno a esa campaña, y que tampoco se puede decir que él desaprueba esa campaña, sino que la favorece. Ha llegado un momento entonces de que el presidente Danilo Medina tendrá que decir abierta y públicamente, probablemente mañana en la reunión del comité político, porque él es uno de sus miembros, cuál es su postura oficial y definitiva sobre ese tema. Porque si sus ministros, si sus colaboradores más cercanos, si los que hablan diariamente con él están en esa campaña, es obvio entonces que el presidente le ha dado luz verde para esa promoción de la reforma constitucional. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos en breve. Bienvenidos al nuevo Hospital Darío Contreras. Este es el área de recepción. Este es el lobby. Luego de esta área entonces se pasa en el área de triaje. Aquí se evalúa al paciente y se clasifica el nivel de gravedad. Nos encontramos en el área de emergencia. Por esta área accede el paciente que viene en camilla. Aquí en emergencia tenemos capacidad para 12 pacientes acostados. Cada cama está dotada con el sistema de aire, oxígeno, succionador. Como bien dijo el presidente, es una emergencia para el pueblo dominicano. Este es el bloque quirúrgico de emergencia. Aquí tenemos 2 quirófanos para emergencia. Los pacientes que lleguen de emergencia en estado crítico que puedan ser operados inmediatamente, estos 2 quirófanos están habilitados para ese fin. Aquí tenemos la estación de enfermería de la sala de emergencia. El laboratorio está justo al lado de la emergencia, lo cual facilita la entrega de resultados en menos de 1 hora. Aquí tenemos las áreas de shock room, equipado para cualquier caso de shock o parada cardíaca. Este es el área de farmacia, la farmacia del pueblo, Promese. Una de las áreas más importantes es el área de imagenología. Aquí vamos a contar con aparatos de rayos X, tomógrafo y resonador. Estos equipos son digitales, son la última tecnología en cuanto a rayos X. Aquí vamos a ver la área de sonografía. Esta área es muy importante, sobre todo para el área de cirugía general. El departamento más grande de maxilofacial del país lo tenemos en el Darío Contreras. En esta área tenemos los consultorios de maxilofacial y odontología. Como ustedes pueden ver, son consultorios confortables, amplios. Aquí vemos el área de fisiatría, adecuada a los requerimientos del paciente que está en rehabilitación. Aquí tenemos capacidad para atender unos 20 pacientes simultáneamente. Ya nos encontramos ya en un área de internamiento. Esta es la estación de enfermería. Todas estas son habitaciones amuebladas con 2 camas para 2 pacientes o con 1 cama para un solo paciente. Este es el área de neurocirugía que cuenta con internamiento, un pequeño salón de reuniones donde discutir los casos. En el área de cuidado intensivo de neurocirugía contamos con 8 camas debidamente equipadas con monitor, ventilador. Aquí estamos en el área central del hospital. Este es el bloque quirúrgico. Aquí contamos con 9 quirófanos y un quirófano de enseñanza.
Aquí tenemos el área de preoperatorio. Aquí se coloca el paciente cuando llega a cirugía. Este es el área de postquirúrgico. Luego que el paciente sale de cirugía, pasa a esta área. Este es un pasillo que comunica con la salida de emergencia. Eso es para que no contaminen el área quirúrgica, las personas que no están vinculadas al área de cirugía. En este edificio, todos los pisos, la pintura y los materiales que se utilizaron son materiales asépticos. Aquí tenemos 12 camas en el área de cuidados intensivos general. En estas dos áreas tenemos 2 áreas aisladas para los pacientes más críticos. Este es el área de estar, donde también tenemos una capilla. Por aquí tenemos el auditorio con capacidad para 140 personas. Aquí se dará clase de 7:30 de la mañana y 2 de la tarde, que es parte del programa de enseñanza de cada especialidad. Tenemos la biblioteca, como pueden ver, ya es una biblioteca virtual. Este es el nuevo hospital Dr. Darío Contreras, construido con los más altos estándares de calidad. Que no tenga recursos puede contar con la seguridad de que aquí va a recibir atención de calidad sin importar su nivel social. Voy a presentarles a continuación la presentación del historiador cubano Eugenio Leal en el Palacio Nacional después de reunirse con el presidente Danilo Medina. Él habló ampliamente ante los medios de comunicación acreditados en el Palacio de Gobierno y lo hizo con la solidez intelectual que caracteriza a uno de las figuras más prominentes de la Revolución Cubana, el historiador de La Habana, director del Museo de La Habana, un hombre que ha participado en la reconstrucción de la parte colonial de La Habana, en su recuperación, a tal punto de que es considerada patrimonio de la humanidad. Un amigo, un defensor de la República Dominicana, de la relación con Cuba, un hombre que ha elevado a lo más alto a Máximo Gómez, un hombre que ha sido amigo de Juan Bosch, de José Francisco Peña Gómez, de otros líderes fundamentales del país. De todas maneras, Leal llegó a la República Dominicana después de 15 años ausente, 20 años, dijo él, y nosotros vamos a ver su comparecencia ahora mismo en el Palacio Nacional. Adelante. Todos y a todas, nos da muchísimo placer recibir en la mañana de hoy al historiador de la ciudad de La Habana, a don Eusebio Leal Spengler, quien ha visitado en la mañana de hoy al presidente Danilo Medina. Ha estado acompañado en esta visita por el señor embajador Carlos Jesús de la Nuez, por el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, doña Vivian Valdés de Leal, su esposa, y por Omar Ventura, director de representación del Senado de la República Dominicana. Sobre Eusebio Leal debemos decir lo siguiente, que nació en el año 1942, de formación autodidacta. A los 16 años comenzó a trabajar en el gobierno municipal, donde alcanzó el nivel de 6º grado, y como otros jóvenes interesados en la historia, fue acogido por Emilio Roig y orientado por él en su vocación. Sin haber obtenido oficialmente más nivel escolar y luego de una ingente preparación, presentó exámenes de suficiencia académica en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, que le permitieron ingresar a este centro de altos estudios por decreto rectoral para cursar la licenciatura en Historia en 1974 y concluyó sus estudios en 1979. Doctor en Ciencias Históricas y maestro en Ciencias Arqueológicas, historiador de la ciudad y director del programa de restauración del patrimonio de la humanidad, se ha distinguido de manera particular por la conducción de las obras de restauración del casco histórico de La Habana, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Director del Museo de la Ciudad y la Oficina del Historiador, ha asumido importantes obras como la restauración del Palacio de los Capitanes Generales, antigua Casa de Gobierno, hoy sede
del Museo de la Ciudad de La Habana. En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las obras del Centro Histórico de La Habana. Ha cursado estudios de posgrado sobre restauración de centros históricos por beca conferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana. Un gran amigo de la República Dominicana, a la que conoce desde hace muchísimos años, viene con regularidad a nuestro país. Y la elocuencia de Eusebio Leal, como decía hace un minuto aquí, es legendaria. Todos ustedes tienen la oportunidad a través del canal YouTube de conocer sus conferencias, sus intervenciones, que realmente son motivo de asombro para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Así que con muchísimo placer, don Eusebio, le cedo la palabra para que nos cuente de su encuentro con el presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho por esta oportunidad, de todo inesperada. Quisiera agradecer también por su noble y generosa presentación y al mismo tiempo sentir y expresar mi satisfacción por haber sido acompañado en esta ocasión por Su Excelencia el Embajador de Cuba y por el magnífico rector de la Universidad de La Habana y por el señor representante del Senado de la República, que han hecho muy agradable el encuentro con Su Excelencia el Presidente de la República Dominicana. Somos viejos conocidos. Visité República Dominicana por vez primera cuando apenas concluía la década del 70 y era muy distinto todo entonces a lo que es hoy. Conocí a muchos jóvenes que estaban iluminados por las ideas del cambio y la transformación de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, que querían seguir el ideal restaurador de Gregorio Luperón, y entre aquellos jóvenes conocí al presidente actual de la República Dominicana. Me alegra mucho volverlo a encontrar ahora, viendo su invariable y ejemplar cordialidad y hospitalidad, su visión clara de la realidad latinoamericana, su solidaridad y afecto hacia Cuba, su posición actual en los momentos que hoy vive el mundo. Hay que ir siempre de lo general y lo particular. Vemos el mundo y dentro del mundo vemos nuestras pequeñas naciones, las islas que podíamos llamar afortunadas de este Mediterráneo americano, en la cual la Unión Antillana, como sabemos, fue el sueño acariciado por uno de los más grandes, de los grandes pensadores, como fue Eugenio María de Hostos. Todos sentimos ese culto de una manera particular. Y sería caer en un lugar común, tratar de explicar en palabras breves una relación histórica entre la República Dominicana y Cuba. Es más, no es posible concebir la una sin la otra. Y digo esto porque en nuestra formación intelectual y en la de mi generación pesó mucho todavía la de nuestros maestros, discípulos de los hijos de la insigne y venerable Salomé Ureña. Quiere decir, ahí estaban Max, Pedro y Camila, la última de los tres. Los tres se desempeñaron en la casi tricentenaria Universidad de La Habana y dejaron una huella profunda en el sentimiento nacional cubano. Ellos no solamente fueron maestros en el sentido lato de la palabra, sino que legaron una ética en años muy difíciles para su patria y en los cuales comprendieron que su patria, como para Fabio Fiallo, para Don Miguel, como para Don Juan Bo, como para Pedro Enríquez, y para tantas y tantas figuras de la historia de Santo Domingo, era también la suya. Nos enorgullecemos de esa relación. Mucho influyó los ideales de la Trinitaria en la forja de la nación cubana. Y cuando Santo Domingo vivió horas de confusión y de división entre sus propios hijos, un puñado de ellos estrávicamente buscó el camino de Cuba. Y solo allí comprendieron que se harían ciertas aquellas duras y dolorosas palabras de Máximo Gómez, uno de los padres de nuestra independencia, cuando afirmó categóricamente, refiriéndose a Cuba,
cuando vine a sufrir y a padecer por este pueblo infeliz, creí que lo hacía por la humanidad. Allí, junto a su egregio monumento en la avenida del Puerto, en La Habana, están perennemente izadas la bandera de República Dominicana y Cuba. Y su panteón en el cementerio fue erigido sin nombre alguno, porque todo cubano, por generaciones y generaciones, y cuando pasen los siglos, tendrían que acercarse al austero perfil de aquel hijo de Baní, que todo lo dio por Cuba, no solamente su brazo y su ingenio, sino también sus ideas. Sus ideas. Fue un hombre de ideas, un hombre de sentimientos muy profundos, de extraordinaria generosidad. Tan es así que murió en pobreza. Murió solamente acogido y arropado por el cariño del pueblo, que alquiló una casa para él y le condujo al sepulcro. Mientras estuvo insepulto, y ahora en este año se cumple un aniversario redondo de su muerte, en junio de 1905, se disparó una salva de cañón cada una hora, día y noche, porque todo el mundo debía estar en vela y en vigilia, porque como diría el insigne Juan Bosch, había muerto el último de los grandes guerrilleros, el Napoleón de las guerrillas americanas. Es por eso que así me presento a ustedes, más que como el restaurador, sino como el cultor de esa llama que está perennemente encendida en el sitio donde están los padres fundadores de la República Dominicana. Somos iguales y al mismo tiempo diferentes. Nos parecemos mucho al extremo de que cuando vamos al oriente de Cuba, parece que estamos en Santo Domingo. No me interesa tanto el color de la piel como el color del espíritu. Somos idénticos. Sin embargo, allá se llama machuquillo y aquí se llama mofongo. Allá se llama ajiaco y aquí se llama sancocho. Quiere decir, allá se llama, aquí se llama cajuil, allá se llama marañón, ¿verdad? Sí, creo que sí. Marañón. Allá se llama mamey, a lo que llaman ustedes zapote. Y hay un mamey raro y sabroso que se llama mamey de Santo Domingo. ¿Qué decía Máximo Gómez de su tierra? Decía de Santo Domingo: yo nací allá por el año 1837, junto al Banilejo, en tierra de los hombres guapos y las mujeres bonitas y juiciosas, decía Máximo Gómez. Y siempre su corazón estuvo aquí, el mío igual. ¿Qué puedo decir de la entrevista con el presidente? Una entrevista cordial y afectuosa, entre viejos amigos, con una diferencia: él es el presidente de una gran nación y yo soy el emisario, o sencillamente el reconstructor, el historiador, el intelectual que viene de otra. Él me cuenta y yo le pregunto sobre las cosas de su patria hoy, que tanto ha cambiado para mí. La última vez que vine fue casi hace 20 años. Y ahora volver y encontrar que ya no caben automóviles en Santo Domingo, que hay puentes, que hay vías, que se ha construido tanto y tan diferente, y tantas cosas nuevas. Pero dice que es pecado de un viajero hacer juicio con apenas ha dormido una noche en el país que lo hospita. Yo solamente siento sensaciones y percepciones, y esas son del cariño, del afecto entrañable. Y cuánto me satisface ver amigos que conocí muy jóvenes, que son hoy ministros, que son hoy personalidades de la vida dominicana. Cuando yo vine por vez primera, me fui a conversar a la casa de don Betilio Alfao Durán y escuché historia de Santo Domingo más de lo que había leído en los libros de don Emilio Rodríguez de Morici. Y estuve y conocí a los grandes políticos dominicanos de la época, y de todos ellos guardo el recuerdo de un punto en común: su amistad invariable hacia Cuba. Quisieron entrañablemente a Cuba. Recorrí entonces el país buscando huellas del paso de mis predecesores. Quise ir a un pequeño pueblo llamado Puerto Plata, donde nacieron algunos de los cubanos más ilustres que estaban entonces
en el exilio, en la Gran Guerra. Quise ver el lugar donde murió Ulises Heró, Lili, que fue tan generoso con Cuba, y que cuando aquella noche recibió a Gómez y a Martí en una casa aquí cerca de la catedral, se acercó a ellos y después de escuchar sus propósitos, necesitaban dinero para salir hacia Cuba, les dijo estas palabras que son de una profunda sabiduría política: que nunca sepa el presidente de la República Dominicana lo que hizo por ustedes el general Lili. Murió un 26 de julio, creo, de 1899. Luperón, que conoció poco a los cubanos, se levanta, sin embargo, y se pone de pie, el caballero Luperón, como le llama Martí, para evocar a uno de los héroes de la independencia de Cuba, cuya gloria había apenas trascendido de la isla, pero Luperón lo conocía y lo sabía. Tuve la oportunidad de conocer a muy joven, al joven Camaño, y lo recuerdo todavía en Cuba. Y hace un momento hablé por teléfono para saludarlo, gracias a la generosidad del senador que me acompaña, a don Delio Gómez Ochoa, héroe de la República Dominicana y sobreviviente de aquella masacre, y que nos enseñó a todos cuando éramos muy jóvenes y cuando regresaba destrozado de aquella infausta expedición, a honrar a los héroes de Estero Hondo, de la playa de Caracoles. Recordar todo eso es para nosotros un deber. Por eso me presento ante ustedes como ese caminante, cultor de las glorias de Santo Domingo, un diabético inconsecuente que le gusta encargar que le traigan guayaba de Santo Domingo y que le traigan dulce de leche de Baní. Un amante del mofongo y de las comidas populares dominicanas. Uno que lamenta que esta vez no podrá ir a comer una cangrejada en San Pedro de Macorís. Uno que siente como ustedes el cariño por sus tradiciones y por su cultura, y que se alegra de que el pueblo dominicano esté reclinado suavemente como el niño en los brazos de la Virgen de Altagracia. Muchas gracias. No acostumbramos a aplaudir, pero yo pido que le demos un aplauso. ¿Alguna pregunta? Vamos, Danilza. Sí. Saludos a Nilsa Vargas de NSDN. Nos gustaría conocer, como usted, historiador, ¿verdad?, cubano, y conoce bien la realidad que ahora mismo está pasando allí, luego del inicio de las conversaciones con Estados Unidos, la apertura que se ha dado, si realmente se siente en Cuba, ¿cuál es el cambio que están experimentando los cubanos ahora? Imagínese usted el circo romano, un circo lleno de gente que está viendo pelear a los gladiadores que vienen de Tracia, de Transilvania, de Germania, y que después de una masacre queda uno que está en pie, herido, con el escudo y la espada. Y el pueblo, que son las naciones en este caso, le piden a César que le dé la vida, que le dé la vida. Y la vida es la libertad. Y es lo que pasa ahora. Los pueblos del mundo han clamado por años porque se levante el bloqueo injusto contra Cuba. Han clamado por años que cese la hostilidad de la potencia mayor que existió jamás en la historia, más que Roma. Y admiran cualquier gesto noble que trate de cambiar y de modificar ese estatus. Aunque debemos estar claros. El presidente de los Estados Unidos ha declarado que lo que ha fracasado es un método y que hay que emplear otro. Y por tanto nosotros, conocedores de la naturaleza del adversario, estamos encantados y dispuestos al diálogo. Pero será un diálogo largo porque hay muchas cosas que resolver. No se puede resolver en una semana, ni en 2 días, ni en 3 conversaciones, agravios de 56 años. Hay muchas cosas que están por el medio que hay que solucionar. Hay cosas que han de cambiar. El bloqueo tiene que ser eliminado y la espina que significa una mortal herida en el corazón de cada cubano cuando nace y viene al mundo. Y es que Cuba está en la infame lista de países que favorecen el terrorismo, sea eliminado. Cuando todo eso y las leyes anticubanas que favorecen, entre comillas, a los cubanos en detrimento de otros inmigrantes,
para favorecer la ilegalidad, etc. Cuando todo eso haya terminado, es conveniente que todo eso prospere y vaya adelante. Yo creo que sí, que nos hemos alegrado, todos nos hemos alegrado. Sería mentir el hecho de que hayan hablado por teléfono directamente el general presidente de Cuba, Raúl Castro, al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, indica que como el rey, como el emperador Carlos V, ha reconocido que Enriquillo existe en lo alto de la sierra. Y eso es muy importante. Que haya tenido, después de haber sacrificado a Caonao y después de haber hecho tantas barbaridades, reconocer que hay uno que resiste por allá arriba, vale la pena vivir para verlo. Muy bien, Wayne. Buenas, mi nombre es Wayne Polanco de Telenoticias. Tengo varias preguntas. Varias. Sí. Usted hablaba del hombre de las ideas que lo dio todo por Cuba, Máximo Gómez, pero para muchos dominicanos los restos de Máximo Gómez deberían descansar en su tierra natal. Para usted, ¿dónde deberían de estar los restos de Máximo Gómez? También quiero saber, para otras personas dicen también que la revolución cubana ha fracasado. Yo quiero saber su opinión, si es cierto que esa ha fracasado, y saber de la salud de Fidel Castro. Empecemos por ahí. A los 88 años de la vida, una vida vivida en el apogeo de la política, desde 1947, en que ingresó en la Universidad de La Habana, y como él ha dicho, allí en esa universidad me hice revolucionario, se merece el reposo. Y él, como Sócrates, apartado de la vida del apogeo de la palestra, razona y escribe y envía sus mensajes, y el pueblo cubano sabe que está ahí, que está presente, que está omnipresente. Pero él es un hombre, él es ante todo un ser humano, no es un ser que nosotros hayamos divinizado, es un ser, una persona. Creo que su salud, las fotografías recientes muestran a un anciano venerable que no se resigna a dejar de ser joven. En cuanto a si ha fracasado o no la revolución, la historia lo dirá. Si el fracaso supone que hayamos sobrevivido o vivido bajo la amenaza más fuerte y violenta y bajo el bloqueo y la hostilidad más grande que pudo tener pueblo alguno en los tiempos modernos, no ha fracasado. Si la libre opción de pensar y de vivir le es permitida al cubano porque tiene hoy una educación y es poseedor o accede a una cultura superior, es un fracaso. Si para combatir el ébola, cuando el mundo fue conmovido por la enfermedad, un puñado de cubanos a título de voluntariedad, pero con una formación científica que la nación les dio, fueron capaces de ir y contribuir y estar allí y volver indemne, entonces la respuesta está dada. Yo creo que la revolución no aspiraba ni aspira a tener un papel mesiánico en la historia de América Latina, pero si la historia de América Latina es hoy como es, y si hay una posición en el seno de América Latina con relación al mundo en que vivimos, si hay una vocación de unidad, que otros líderes, cuando creyeron que esas esperanzas habían muerto, han resucitado, desde la Bolivia creada por Bolívar o para él, hasta la Venezuela de Chávez, hasta la última patria latinoamericana, hasta la República Dominicana, una voluntad de unidad latinoamericana, de solidaridad, de gratitud, de paz, de defensa de la paz. Yo creo que es una gran victoria, y modestamente habría que pensar que algo tiene que ver en ello la revolución cubana. Y la tercera pregunta: la patria no es solo donde se nace, la patria es también donde se lucha y donde se muere. Allí nacieron de su esposa Bernarda Toro Pelegrín, una jiguanicera. Allí nacieron Margarita, Clemencia, Urbano, Máximo, Bernardo y Panchito. Este último, caído a los 20 años en un acto de heroísmo impar,
junto al más grande caudillo y al más grande batallador por la libertad de Cuba, que fue el lugarteniente general Antonio Maceo. Es interesante que Panchito, antes de morir, con la mano izquierda haya escrito que esa carta que dirige a su padre o a cualquier dominicano quiere decir: nunca el padre dejó de sembrar en sus hijos el amor a la República Dominicana. Y antes de salir de Montecristi tuvo que, como dice él, que hablarle duro a aquel niño que no se sentía en la voluntad de esperar, y que sin embargo le dio a José Martí, que lo llevó por Estados Unidos, y Martí, que tanto quiso a Santo Domingo, expresó que era el joven con menos defectos que había conocido, quiere decir, un muchacho austero, que quería valer por sí mismo, que no se tomó el ser el hijo del generalísimo, y que cuando cayó en San Pedro el 7 de diciembre de 1896, era ya capitán del Ejército Libertador, herido varias veces, el hijo amado de Máximo Gómez. Entonces, Máximo Gómez está donde está, y Santo Domingo y Cuba están donde quieren y deben estar, juntas en el espíritu, juntas en la poesía y en la literatura, en el arte, en la pasión por la libertad, a tal extremo que el testamento político de José Martí lo hace a don Federico Enríquez Carvajal en República Dominicana, y le hace al final un interrogante: ¿y quién me pone patria a mí? Hablando de Santo Domingo y de Cuba. Muy bien. Vamos a una última pregunta, porque don Eusebio tiene que trasladarse a una reunión en la ciudad colonial. Vamos a ver, Sorange. Sí, Sorange Batista, periódico Hoy. Usted ha dicho que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido acogidas con alegría por los cubanos, pero queremos saber si ya la población percibe algún cambio concreto, y si aún no lo percibe, ¿para cuándo ustedes proyectan que se podrán notar estos cambios? Mire, nosotros no tenemos un sentimiento, ni podemos tener un sentimiento anti-norteamericano. El sentimiento es antiimperialista, que es otra cosa distinta. En Cuba no se queman banderas americanas. En Cuba no hay secuestro. En Cuba no hay persecución de los americanos a pedrar por las calles. En Cuba llegan sus deportistas y son recibidos con respeto. Y ellos, cuando nos ven de cerca, el pueblo americano, sus intelectuales, sus cineastas, sus periodistas, que son sus académicos, que son los que han tenido el privilegio de ir hasta el momento en que el presidente Obama ha abierto un poco más el perfil de las posibilidades de viajes a Cuba, reconocen todo eso y se dan cuenta que no hay razón alguna para una relación hostil, porque hace muchos años ya se reconoció que Cuba no representa peligro alguno para los Estados Unidos. Sin embargo, Cuba aparece con otras dos naciones en la lista de países que favorecen el terrorismo, cosa que sostiene y permite sostener un andamiaje de hostilidad hacia Cuba, basado también en la falta de información general sobre ella. Sin embargo, no es extraño que en este momento periódicos tan prestigiosos como el New York Times hayan publicado 1, 2, 3, 4, 5 artículos en los cuales esclarecen, desnudan y recomiendan el cambio de política hacia Cuba y el respeto a la dignidad soberana del pueblo cubano, ya que si el pueblo cubano no fuera capaz de sacudir o de modificar la situación política que según ellos les resulta molesta o angustiosa o tiránica u opresiva, poco respeto merecería ese pueblo rebelde y contestatario que es el pueblo cubano. Lo cual no quiere decir, y me extiendo un poco a lo que tú me hayas preguntado, que Cuba tiene muchas cosas que cambiar, que Cuba no es el paraíso terrenal, que nosotros somos críticos de la realidad cotidiana y que queremos cambiar muchas cosas. Cuando se vive por mucho tiempo bajo esa ojeriza, bajo ese estado de presión, se generan además pensamientos que no dejan dormir a los individuos ni a los pueblos, o al menos les hacen concebir, como decía Goya, que el sueño de la razón produce monstruos. Yo creo que sí, que es bueno que existan buenas relaciones, y eso dependerá
de que existan no solo con relación a Cuba, sino con relación a los pueblos de nuestra América. Esa política tiene que cambiar. Nosotros todos merecemos respuesta y respeto. No somos indios con levita. Somos sencillamente personas que merecemos el respeto y el cariño. Y eso lo he visto y lo he palpado cuando viajando por el continente veo regresar a los dominicanos, por ejemplo, a su patria, desde Europa, desde Estados Unidos. ¿Haciendo qué? Ahorrando para traer el juguete para el niño, los zapatos para la madre, mandar el dinero para sostener en años difíciles. Eso es legítimo. Al pueblo cubano todo eso durante largos años le fue vedado. Es más, se separó la familia. Era Eusebio Leal, historiador cubano de visita en el Palacio Nacional. Mañana nos vemos en otra presentación de la prensa de hoy. Feliz día.